La inmunidad de rebaño, un concepto que venimos escuchando desde el inicio de la pandemia y que al principio prometía ser la solución, no exenta de riesgos para controlar la propagación del nuevo coronavirus. La idea es que un porcentaje suficiente de la población desarrolle, por medio de la vacuna o del contagio, anticuerpos que dejen al virus sin margen de maniobra para seguir extendiéndose. Pero más de un año después, solo Israel parece haber alcanzado un nivel de inmunización suficiente para regresar a algo parecido a la normalidad. ¿Es la inmunidad de rebaño un sueño alcanzable a medida que ganan velocidad las campañas de vacunación? ¿Terminará alguna vez la pandemia si no la alcanzamos? Estas son las preguntas que ahora mismo se formulan en todo el mundo. Más de un líder político afrontó el inicio de la pandemia apostando por la inmunidad de rebaño para evitar restricciones que perjudiquen a la economía. Pero al poco tiempo quedó claro que el costo era demasiado alto, sistemas de salud colapsados y un reguero de muertes evitables. Ahora la vacunación está permitiendo inmunizar de manera más segura y controlada. Pero ¿cómo funciona exactamente la inmunidad de rebaño? Veamos. ¿Qué es la inmunidad de rebaño o de grupo? Si en una comunidad muchos se vuelven inmunes a una enfermedad, el patógeno deja de propagarse y ahí tenemos la inmunidad de rebaño. ¿Por qué es importante? Protege a los débiles, a los bebés, por ejemplo, que son demasiado pequeños para ser vacunados contra algunas enfermedades, o a los enfermos crónicos que no toleran algunas vacunas, o a aquellos con un sistema inmunitario delicado, como los que han pasado por una quimioterapia, puesto que la inmunidad de rebaño reduce el riesgo de contagio. ¿Cuántas personas tienen que ser inmunes? Varía en función de la enfermedad. Hay que tener en cuenta la tasa de reproducción del patógeno, que indica el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá un virus. Cuanto más alto, más contagioso. En el caso del sarampión, la tasa de reproducción es de 15, mientras que en el caso del SARS-CoV-2 es de aproximadamente 3. ¿Cómo se calcula la inmunidad de grupo? Es muy sencillo, se calcula con esta fórmula donde H, la inmunidad de grupo, es igual a 1 menos 1 dividido por el factor R. En el caso del coronavirus sería 1 menos 1 dividido por 3, lo que resulta en 2/3, 2/3 de la población. En Alemania estaríamos hablando de unas 50 millones de personas. ¿Qué condiciones se tienen que dar? El prerequisito para una inmunidad de rebaño es que los anticuerpos que producimos ante la infección nos protejan a largo plazo. En el caso de la COVID-19, aún no se sabe con exactitud cuánto duran. Lo que sí sabemos es que quienes han superado la enfermedad estuvieron protegidos durante al menos varias semanas. Especialista en esta materia es el doctor Jens Holst. Él es profesor de salud global en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Doctor Holst, gracias por estar con nosotros. En el caso de la COVID-19, una pandemia en la era de la globalización, ¿se puede hablar de una inmunidad de rebaño a nivel local o nacional o solo cuenta la global, sobre todo si consideramos el nivel de movilidad y los flujos migratorios en el mundo actual? Buenas tardes. Hay que decir que es completamente ilusorio pensar que la pandemia se puede superar por medidas tomadas o alcances conseguidos a nivel nacional. Bueno, claro que hay países como Corea, por ejemplo, que limitan el acceso y vigilan estrictamente los movimientos de los ciudadanos, pero eso no se puede aplicar en todas las partes del mundo. Y mantener la pandemia bajo control en un país requiere amplias limitaciones de la libre movilidad, por ejemplo. Más aún, para conseguir la inmunidad de rebaño es exigente ya por sí, dado que es complejo lo que hay que hacer y conseguir. Por una parte, a pesar de todos los números alarmantes, el porcentaje de personas que han superado la infección o recibido la vacuna hasta la fecha sigue siendo bastante o relativamente bajo a lo largo del mundo. Y lo que cuenta más aún es que no se sabe cuán efectivas son las distintas vacunas frente a nuevas mutaciones, ni por cuánto tiempo protegen. Es un punto que mencionaron ahora ustedes mismos. Existen algunas preguntas abiertas todavía al respecto, pero hay un prerequisito fundamental. Para superar la pandemia, la inmunidad tiene que ser global. No se puede considerar como superado mientras que persistan poblaciones sin protección efectiva en algún rincón del mundo y menos en países enteros.
Y profesor, ¿cómo sabremos en caso de llegar que hemos llegado a esa inmunidad de rebaño efectivamente? Bueno, teóricamente se puede averiguar a través de test de anticuerpos en un porcentaje relevante de la población mundial, pero eso sería bastante exigente, demasiado exigente, diría yo, respecto a los requerimientos logísticos y sobre todo financieros. Un tal test cuesta alrededor de los 25 euros, por ejemplo, y requiere algunas condiciones técnicas de laboratorio que no existen en todas partes del mundo. Así que en la práctica uno tendrá que esperar hasta que la propagación del COVID-19 baja de forma significante para constatar un suficiente nivel de inmunidad de rebaño. ¿Y cuánto tiempo podría durar esa inmunidad de rebaño? ¿Va a hacer falta renovarla cíclicamente según el tiempo de eficacia de las vacunas? Sí, aquí toca un desafío bastante grande. El problema es que la inmunidad tiende a ser solo de algunos meses o incluso semanas. Eso no se sabe, es un gran incógnito y hay mucha variedad en eso. Hay, por ejemplo, personas que han superado la infección y ya no muestran anticuerpos a pocos meses después. Y lo mismo parece ser el caso después de las vacunaciones, que en otros casos podemos comprobar anticuerpos. Pero por otra parte existe una inmunidad celular que no se puede medir a través de anticuerpos, pero que sí protege o da una protección parcial, por lo menos, que también puede intervenir en conseguir la inmunidad rebaño a mediano plazo. Estaremos pendientes entonces de las investigaciones que se desarrollan en tiempo real. Doctor Holz, volvemos en un momento con ustedes, no se vaya. Gracias. Y ahora nos vamos aquí, a Alemania, un país que comenzó el proceso de vacunación de manera bastante lenta, pero que está pisando el acelerador. 1 de cada 4 habitantes de este país ha recibido al menos una dosis, poco más del 7% de la población total está inmunizado. La campaña gana velocidad a medida que se liberan vacunas para los consultorios privados que las están administrando a sus pacientes, pero sigue habiendo problemas, como nos han confiado 2 médicos que hemos consultado. Un pinchazo tras otro, menos de 10 minutos por paciente. Decenas de personas están siendo inmunizadas semanalmente en la consulta de Sibylle Katzenstein. La médica de cabecera está contenta de poder participar por fin en la campaña de vacunación. Pero el suministro de las vacunas es un problema. La primera semana prometieron 48 dosis, pero luego redujeron la cifra a la mitad. A la semana siguiente recibí vacunas de AstraZeneca y BioNTech. Luego recibí una entrega de 250 dosis, pero no tengo información acerca de qué hacer con la segunda vacuna. Farmacéuticos y médicos nunca saben qué ocurrirá de una semana a otra. Además, los médicos de cabecera tienen que seguir un orden estricto de prioridad a la hora de vacunar. Los ancianos y pacientes con enfermedades previas deben ser los primeros, pero muchos facultativos afirman que este orden no es siempre la mejor opción. A Sibylle le gustaría tener más libertad de decisión. Nuestro trabajo es ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes. Ello incluye, por supuesto, un orden de prioridad a la hora de vacunar, pero no debería ser tan estricto. También es una cuestión de velocidad. Cada persona vacunada protege a los demás. Muchos médicos están de acuerdo. Astrid Tribut tiene que lidiar con otra dificultad. Algunos de sus pacientes no quieren ponerse la vacuna de AstraZeneca después de los casos de trombos detectados en gente más joven. El fármaco se recomienda ahora solo a mayores de 60. Astrid dice que las noticias al respecto tuvieron un gran impacto. Ojalá la prensa no hubiera sido tan negativa. Cada detalle que se iba conociendo se debatía una y otra vez y cada uno daba su opinión. No es de extrañar que muchas personas tengan miedo a vacunarse con ese fármaco. Ambas esperan que el gobierno amplíe las competencias de los médicos y les dé más libertad para asentar sus propias prioridades. Ello daría un impulso decisivo a la renqueante campaña de vacunación en Alemania. Y volvemos con el profesor Jens Holz. Gracias por seguir ahí. ¿Cuál es la idea detrás de esto, profesor? ¿Qué papel pueden jugar los consultorios médicos privados en la campaña de vacunación?
pueden desempeñar un papel muy importante. En el fondo parece un poco ridículo que solo ahora entran bastante tarde en la campaña de vacunación, porque pueden ayudar a acelerar el proceso y sobre todo superar la desconfianza que existe en alguna parte de los pacientes o de los ciudadanos. Lo que pasa es que ustedes mencionaron ahora el problema que causó la vacuna de AstraZeneca, que produce en pocos casos, hay que decir eso, en muy contados casos, algunas complicaciones serias que ha provocado un rechazo en una parte de la población. Y lo que pasa es que los pacientes que regularmente visitan a su médico de cabecera, médico de familia sobre todo, tienen confían mucho más en él frente a un médico que ven por pocos minutos en un centro de inmunización, y ahí va a ser más fácil convencer a los pacientes escépticos de aceptar la vacuna. Así que desempeñan un papel muy importante y lógicamente también aumentan la velocidad de vacunación, el ritmo de vacunación. ¿Cómo ve usted, doctor, brevemente la posibilidad de ampliar la oferta de vacunación a farmacias, supermercados, como se hace en Estados Unidos? Bueno, esa idea la había un poco con un cierto escepticismo, porque por una parte se requeriría mucho más control de calidad por una parte, pero también control de abuso. Y por eso yo creo que es bastante complicado incluir ese grupo de facilidades también en la vacuna, en la campaña de vacunación. Profesor Jens Holz de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Antes de irnos, le contamos que BioNTech y Pfizer han solicitado oficialmente a los reguladores europeos la autorización para su vacuna contra la COVID-19 para niños de 12 a 15 años. También tienen previsto solicitar autorizaciones a otros gobiernos y agencias reguladoras de todo el mundo. Este fue el especial de coronavirus de Deutsche Welle. No olvide, estamos en el peor momento de la pandemia. Cuídese, cuide a los suyos. Nos vemos la próxima.